Bueno, ahí está grabando. ¿Está? Entonces, eh, vamos a continuar hoy con lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 es un poco largo, como ya les dije. El capítulo 2 tiene teóricamente cuatro cosas que tenemos que estudiar bien. eh, y esas cuatro cosas que tenemos que estudiar bien son carbohidratos, lípidos, nucleótidos, aminoácidos. Pero en esa parte, o sea, cada uno otra vez tiene su peculiaridad. Eh, Avísenme nomás si algún compañero les pide algo, ¿sí? Profe, Carlos dice que no le anda el link. No le anda el link. Y ustedes pueden ver para pasarle el código, o sea, ustedes pueden desde la reunión pasarle el código, o saben cómo se hace, o voy a enviarle yo nomás. Vamos a ver, a ver, voy a enviarle yo. Eh, ¿No le funciona, dice? Qué raro. Sí, así dice, profe. Bueno, voy a tener un rato la grabación. Bueno, entonces, acá. Bueno. Entonces, dijimos que nosotros tenemos que estudiar en el capítulo 2 cuatro cosas importantes, que eran carbohidratos, que ya terminamos la clase de carbohidratos, en donde nosotros en carbohidratos vimos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Está bien? De entre los monosacáridos dijimos que el más importante era la glucosa. Los oligosacáridos estaban unidos a proteínas, tenían función de señalización, ¿sí? En disacáridos importantes que vimos eran lactosa, sacarosa y maltosa. Después, en polisacáridos vimos polisacáridos que eran ramificados, como por ejemplo el glucógeno, ¿sí? O el almidón. Y polisacáridos no ramificados, ¿sí? Como por ejemplo la celulosa o los glucosaminoglucanos. Y cada una de las funciones y cada una de las estructuras de ellos, cómo son sus enlaces, cuáles son los puntos en donde estos polisacáridos tienen ramificaciones, y cuál es su función. Por ejemplo, glucógeno, reserva energética en animales. eh, Celulosa, forma parte estructural de la membrana plasmática de la célula vegetal. Quitina forma parte estructural de la célula fúngica y del exoesqueleto de algunos insectos. Así, ¿está? Esas son las cosas importantes que tienen que saber para poder recordarse en su examen. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se recuerdan de todo eso? Sí, profe. Bueno, entonces, todo eso que vimos la semana pasada es una parte del capítulo 2, o sea, una de las cuatro partes del capítulo 2. Hoy vamos a tratar de hacer lípidos y nucleótidos. Todavía no vamos a tocar ácidos nucleicos. O sea, lípidos, que sería ácidos grasos en general, vamos a ver todo, y nucleótidos. ¿Por qué primero nucleótidos? Porque no quiero tocar ADN y ARN, porque eso tienen que entender bien, porque se vuelve a repetir en otros capítulos. Entonces, al volver a repetir en otros capítulos, necesariamente tienen que entender después de lo que estemos hablando. Entonces, por eso no quiero apurar con ARN y ADN. Entonces, eso dejamos para la próxima clase. Y aparte, vamos a necesitar una clase más, porque en una clase vamos a tener que dar aminoácidos y proteínas. Y en proteínas vamos a tener que dar su configuración, su plegamiento, cuáles son los dos tipos de plegamiento
Proteínas es un poco más largo luego, o sea, es la parte más larga de estas cuatro cosas que vamos a ver. El capítulo 2 se llama Bases químicas de la vida, chicos. Entonces, mucho voy a hablar yo de cuestión química, de estructura química, cuál es la función química de esto, qué hace esto y esto. O sea, así lo se llama el capítulo, ¿sí? Entonces, ustedes seguro van a volver a dar con su profesor en química orgánica, pero yo necesito dar ahora. Así que eh, vamos a repetir igual si no entienden. Entonces, empezamos. Ácidos grasos. Bueno, eh, acá en ácidos grasos, eh, como nosotros vimos la vez pasada, son prácticamente como carbohidratos, pero con grupo funcional, ¿verdad? Ácido carboxílico, ¿sí? Entonces son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estas moléculas poseen grupo carboxilo, ¿sí? El grupo carboxilo es CO o H, ¿sí? Esto que está acá es el grupo carboxilo. CO o H, ¿sí? Y una cadena larga no ramificada que tiene un número par de átomos de carbono, ¿sí? Que generalmente varía el número par de átomos de carbono entre 14 y 22, ¿sí? Entonces, como ejemplo, acá tenemos el ácido palmítico, ¿sí? Ácido palmítico o palmitato, ¿sí? En ácido palmítico es la forma eh, de ácido graso y palmitato es la forma aniónica. ¿Por qué forma aniónica? Porque el ácido graso cuando se mezcla con agua generalmente pierde uno de sus hidrógenos. Este hidrógeno que está acá generalmente pierde y se queda como COO con carga negativa, ¿sí? Esa es la forma natural. O sea, en la naturaleza está en forma de palmitato, no en forma de ácido palmítico. ¿Está bien? Entonces, el ácido palmítico tiene esta estructura. Acá vemos su grupo carboxilo. Tiene 16 átomos de carbono, ¿sí? 32 hidrógenos, 2 oxígenos. Normal. Bueno, ahora, en cuanto a la clasificación de los ácidos grasos, nosotros vamos a ver solamente un tipo de clasificación. Solamente uno. Porque hay muchísimos, muchísimos, ¿sí? Eso van a estudiar después cuando ingresen ya en su carrera, van a estudiar las diferentes clasificaciones de los ácidos grasos, pero nosotros vamos a estudiar solamente uno, ¿sí? Que es el más común y el que más se suele preguntar. Entonces, la clasificación de los ácidos grasos. Generalmente, nosotros vamos a ver que se dividen en dos grupos. En el grupo de los ácidos grasos, que son saturados. ¿Qué significa que sean saturados? Son ácidos grasos saturados los que no poseen doble enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Nuevamente repito, son ácidos grasos saturados los que no poseen dobles enlaces carbono-carbono. Y como no poseen dobles enlaces carbono-carbono, a los que hicieron precursillo conmigo, ¿se acuerdan que yo les dije que el doble enlace lo que hacía era darle rotación a la molécula? Y como no tiene rotación, porque no tiene doble enlace carbono-carbono, estas moléculas son rectas. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bueno. Y tienen que saber estos ejemplos. No hace falta que sepan todos. Ahora todito así de memoria luego, ¿verdad? Mm, pero sí, al menos tienen que saber cuál es, bueno, lo básico ahora. Lo que más vamos a repetir son ácido araquidónico en este grupo, ¿sí? Entonces, esto sí tienen que saber. Y palmítico. ¿Está bien? Mirístico 14, 14 significa el número de átomos de carbono que tiene. Entonces el ácido mirístico tiene 14 átomos de carbono. El ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono. El ácido esteárico tiene 18 y el ácido araquidónico tiene 20. Por favor, acuérdense de este ácido araquidónico, ¿sí? Porque después enseguida vamos a ver algo importante sobre él. Entonces, acuérdense, el ácido araquidónico es un ácido graso saturado, ¿sí? Saturado. Y luego están el grupo de los insaturados. Y los insaturados sí poseen dobles enlaces carbono-carbono. Y como sí poseen dobles enlaces carbono-carbono, estos ácidos grasos son angulados.
Y el doble enlace carbono-carbono son angulados de tipo cis, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Los ácidos grasos insaturados sí poseen dobles enlaces carbono-carbono de tipo cis, no de tipo trans, de tipo cis, ¿ok? Y por eso son angulados. Enseguida vamos a ver qué significa cis y trans. Por eso, cuando ustedes ven eh, las papas fritas y demás, dice eh, rico en grasas saturadas, dice. O dice ácidos grasos trans, dice. Esos son ácidos grasos generalmente no buenos para la salud, porque como no tienen dobles enlaces, son rectos y le dan rigidez a la membrana plasmática. O sea, no es que hacen que sea fluido, sino que hacen que sea rígido. ¿Está bien? Y dentro de este grupo de los insaturados está el ácido leico. ¿De dónde piensan que sale el ácido leico? ¿A qué le suena su nombre? A mí, por ejemplo, me suena a óleo. Muy bien, ¿ya ves? ¿Qué se recomienda? Les pregunto así en forma general a ver si saben, porque ustedes pues quieren irse al ámbito de salud. ¿Qué recomendarían ustedes a su paciente? ¿Que consuma aceite de girasol o aceite de oliva? Aceite de oliva, profe. Aceite de oliva o de canola en todo caso. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque el ácido leico, ¿verdad? El ácido leico sale del aceite de oliva. Es un ácido graso monoinsaturado y es muy beneficioso para la salud. Ácido oleico insaturado. Clasificación ácido graso insaturado. Y tiene 18 carbonos. Y este uno que aparece acá es el número de dobles enlaces que tiene. Entonces el ácido oleico tiene una insaturación. ¿Sí? Se le dice insaturación también a la presencia de dobles enlaces. ¿Ok? Entonces, este grupo de los insaturados sí tienen que saber de memoria, chicos, lastimosamente. No hay cosa que yo les pueda ayudar acá. Ácido oleico tiene 18 carbonos y tiene una insaturación, es decir, tiene un doble enlace. ¿De dónde sale? Del aceite de oliva. El ácido linoleico tiene también 18 carbonos, tiene dos insaturaciones. El ácido linolénico tiene 18 carbonos, pero tiene tres insaturaciones. El ácido araquidónico, ¿verdad? Acá hay una forma en donde tiene cuatro insaturaciones, ¿sí? Y luego está ácidos grasos que se conocen como ácidos grasos de peces, ¿sí? O fish oil, se le dice, ¿ok? Entonces, EPA y DHA. ¿EPA qué es? Eicosapentaenoico, ¿sí? EPA, que tiene 20 carbonos y tiene 5 insaturaciones, 5 presencias de dobles enlaces. Y docosahexaenoico o DHA, que tiene 20 carbonos y 6 insaturaciones. Estos tres, EPA y DHA, eh, le voy a decir algo. Vamos a suponer que ustedes tienen dificultad para aprender, ¿verdad? Generalmente, si tienen dificultad para aprender, eh, se suele recetar aceite de pescado, porque el aceite de pescado contiene EPA y DHA. ¿Y qué es lo que hacen EPA y DHA? Forman parte estructural de la mielina, es decir, del recubrimiento que tienen los nervios y de como fuente principal de sostén en las células nerviosas. Entonces mejora el rendimiento. Entonces, hay medicamentos, ¿verdad? Que se suelen recetar que se llaman fish oil o aceite de pescado y tienen estos dos. De hecho, se vende en la farmacia, ¿verdad? Es de libre compra. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió lo que dije? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces,
Clasificación en dos grupos, saturados e insaturados, y saber los ejemplos. De insaturados, saber todos. ¿Sí? Ahora, los ácidos grasos, ¿verdad? Que tienen dos o más dobles enlaces. El que tenía un solo doble enlace, ¿cuál era? El ácido graso que... Los saturados, ¿puede ser? Sí, en realidad son insaturados. Si tienen un solo doble enlace, ya son ya insaturados. Pero ¿cuál de esos ejemplos que vimos tenía un solo doble enlace? El oleico, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, el oleico es un ácido graso monoinsaturado. Por eso es muy bueno para la salud. Muy bien, chicos. Los ácidos grasos que tienen dos o más dobles enlaces carbono-carbono ya se llaman ya ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sí? Ácidos grasos poliinsaturados. Y son esenciales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sean ácidos grasos esenciales? Que el cuerpo humano, ¿verdad? O el cuerpo animal no los sintetiza, pero sí los necesita. ¿Está bien? Eso significa que sean esenciales. Nosotros no los necesitamos, pero necesitamos sí o sí. Entonces, por ende, deben ser incluidos en la alimentación. ¿Y cuáles son los ejemplos? Y esto también tienen que saber, ácidos grasos esenciales, ¿sí? ¿Por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque cuando ustedes sean médicos, sean químicos farmacéuticos, para que van a hacer medicamentos, o sean, no sé, algo que quieran ser, ustedes van a saber cuáles son los ácidos grasos que nosotros no sintetizamos y que tienen que consumir sí o sí su paciente. ¿Cuáles son? Ácido linoleico, el ácido alfa-linolénico, EPA, DHA y ácido araquidónico. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Entonces, esta lista hay que saber y voy a preguntar en el examen esta lista. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y aparte, como curiosidad, yo le puse también que estos tres, el ácido alfa-linolénico, eicosa pentaenoico y docosa hexaenoico, forman parte del grupo de los ácidos omega 3, ¿sí? Y el ácido araquidónico forma parte de los ácidos omega 6. ¿Está bien? ¿Qué significa que sean omega tanto? Significa que en su estructura, al final de su estructura, contando desde el último carbono hacia adelante, tienen, ahí termina el último doble enlace. O sea, vamos a ver, ácido linoleico tiene 18 carbonos. Entonces vamos a suponer que acá está el carbono 1, todo lo que vos quieras. Y después acá está el último carbono, el carbono número 18. Eso que sea omega 3 quiere decir que contando desde el último carbono, tenemos uno, 2, 3. Acá está su último doble enlace en este carbono, que sería, contando desde el último carbono, el tercero. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Sí, profe. Una pregunta. Sí, ¿Viste que dice que en el carbono número 3, contando desde el último, está un doble enlace? Y vamos a dejar ese ahí. Y desde antes de ese puede haber otro doble sí, enlace. sí, ¿Sí? puede haber. Sí, Ok. claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, DHA tenía 6 luego, 6 insaturaciones luego. Eso quiere decir que DHA va a tener 6 insaturaciones durante toda su cadena y la última insaturación va a quedar en el carbono número 3 contando desde el último. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces es importante que sepan por qué se llama omega 3 y por qué se llama omega 6. Se llama así porque la última insaturación de su cadena, contando desde el último carbono, se encuentra en esa posición. ¿Sí? Muy bien. Y luego,
seguimos. Bueno, industrialmente ahora se puede, en nuestra casa también, podemos tener ácidos grasos transinsaturados. Ahora viene la palabra transinsaturados. Entonces, algo que siempre se ven en las papas fritas, algo que siempre se ven en cosas así que no son tan saludables, dice ácidos grasos trans o ácidos grasos saturados. Hace referencia a ácidos grasos que son dañinos para la salud, ¿verdad? Estos ácidos grasos transinsaturados tienen dobles enlaces, por eso son insaturados. Pero esos dobles enlaces no son angulados, ¿sí? Entonces, como no son angulados, tampoco nos sirve. ¿Y cuáles son ejemplos de eso? La margarina. La margarina se produce industrialmente, ¿sí? Y son ácidos grasos transinsaturados. Acá yo puse marganina y es margarina, pero después voy a corregir, no importa. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, los ácidos grasos eh, trans, los ácidos grasos saturados y transinsaturados son rectos, ¿sí? Y pueden formar muchas fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Por lo que son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Los ácidos grasos saturados y transinsaturados son sólidos a temperatura ambiente. Sin embargo, los ácidos grasos cis insaturados tienen ángulos que le impiden formar fuerzas de Van der Waals, por lo que son líquidos a temperatura ambiente. Y acá vemos lo que les dije, la conformación cis y la conformación trans. Esta conformación cis hace que haya un ángulo, bueno, porque acá va a seguir con estos dos carbonos van a seguir las estructuras. Sin embargo, con este ácido graso trans va a quedar así como si fuera recto, de esta forma. ¿Sí? Acá vemos los ácidos grasos saturados, tienen muchos contactos, ¿verdad? Entonces forman muchas fuerzas de Van der Waals entre ellos, entonces tienen alto punto de fusión. Si tienen alto punto de fusión, son sólidos a temperatura ambiente. Sin embargo, los ácidos grasos insaturados tienen menos contacto porque son angulados. Entonces eso impide tener fuerza de atracción entre ellos y hace que su punto de fusión disminuya. Por ende, son líquidos a temperatura ambiente. ¿Hasta ahí se me entendió? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bueno. Y ahora vemos lípidos. Mucha atención acá, por favor. ¿Sí? Lípidos. Entonces, no confundir ácidos grasos con lípidos, que son diferentes, ¿sí? Entonces, son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y a veces tienen nitrógeno y fósforo. ¿Está bien? En forma de fosfato generalmente. Son apolares y son anfipáticos. No son macromoléculas los lípidos. Están presentes en todos los seres vivos. Y la forma química más frecuente o más común en los lípidos es el éster. ¿Sí? El éster. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que aprendan los grupos funcionales? Entonces, ahora tienen que saber qué es un éster, ¿sí? Por favor. Entonces, hay una clasificación de los lípidos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, los lípidos nosotros vamos a clasificar en dos grupos. Estos dos grupos son los que tienen ácido graso en su estructura, lípidos que tienen o cuentan con ácidos grasos en su estructura, y lípidos que no cuentan con ácidos grasos en su estructura o sin ácidos grasos en su estructura. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora, de entre los que cuentan con ácido graso en su estructura, se clasifican en ceras, en acilgliceroles, en fosfoglicéridos y en esfingolípidos. ¿Está bien? Y de entre estas otra vez, los esfingolípidos se subdividen en esfingomielina
en cerebrósidos y en gangliósidos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, y los que no tienen ácido graso en su estructura son los esteroides, poliprenoides y eicosanoides. Entonces, este mapa conceptual que yo le hice acá, quiero que sí o sí tengan en su cuaderno. Porque esto le va a ayudar muchísimo en el examen. Así no se confunden con los términos, ¿sí? No confunden acigliceroles con fosfoglicéridos. No confunden esfingolípidos, o si les digo gangliósidos, por ejemplo, con poliprenoides. ¿Está bien? Entonces, este mapa conceptual acá, por favor, hagan. Y entramos en el primer punto, ¿verdad? Que serían lípidos con ácidos grasos, que sería el primer punto que son ceras. Y empezamos con los que tienen ácido graso en su estructura. Entonces, las ceras son ésteres de ácido graso y alcoholes de alto peso molecular, ¿sí? ¿Qué era un éster? Un éster es un grupo funcional que se obtiene, ¿verdad? Por la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol. ¿Está bien? Eso es química. ¿Ok? Ácido carboxílico que reacciona con alcohol te da éster. ¿Ok? Entonces, las ceras son ésteres de ácido graso con alcoholes de alto peso molecular, se obtienen por esterificación y son sustancias insolubles en agua, ¿sí? Pero son solubles en disolventes no polares orgánicos. ¿Ok? El ejemplo de esto es cetilpalmitato. Cetilpalmitato es la cera de abeja, ¿sí? Que nosotros conocemos. La cera de abeja, la jalea real se dice, ¿verdad? O, sí, jalea real se le dice, ¿verdad? Y otro ejemplo de cera son las velas, ¿sí? Las velas que se prenden cuando se va la luz, ¿verdad? Acá está. Otro ejemplo es la cera de abeja constituida por un alcohol de cadena larga, ¿sí? Como el alcohol de miricilo, ¿sí? Con ácido palmítico. ¿Está bien? Entonces acá está el ejemplo de las abejitas. Y los organismos plancton, ¿verdad? Son ricos en ceras. Por eso algunos animales marinos en regiones frías, eh, cuyo alimento principal es el plancton, acumulan ceras como principal reserva energética. ¿Está bien? Entonces le puse esta imagen. Em, algunos animales marinos de regiones frías, por ejemplo, son el bacalao. El bacalao es un pez, ¿sí? Un pez de regiones frías que se alimenta de esto. ¿Hasta acá se entendió todo? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ahora, número 2, acilgliceroles. Acilgliceroles. La palabra o prefijo acil, esta noten, porque no puse en el PPT. La palabra o prefijo acil, ¿sí? Hace referencia a ácidos grasos, ¿sí? El prefijo acil hace referencia a ácidos grasos. Entonces, los acilgliceroles no son, perdón, son macromoléculas, pero estas macromoléculas están formadas por un grupo éter. ¿Entienden qué? Ya no es más éster, es un grupo éter, ¿sí? ¿Qué es el grupo éter? Esto que está acá es el grupo éter. Carbono, oxígeno, carbono. Este es el grupo éter, ¿sí? Carbono, oxígeno, carbono. Carbono, oxígeno, carbono. Ese es el grupo éter, ¿sí? Está formado por enlaces éter entre ácidos grasos y un triol, o sea, triol significa tres OHs, o sea, tres alcoholes, que se llama glicerol, ¿sí? Acá está, esta es la molécula de glicerol que tiene tres OH. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y en humanos tienen función de reserva energética. En especial, la que tiene función de reserva energética son los triacilgliceroles. La palabra triacilgliceroles, ¿qué significa? ¿O qué les viene a la mente cuando yo digo triacilgliceroles?
triacilgliceroles o triglicéridos es lo mismo, ¿verdad? La palabra triacilgliceroles significa triacil, tres ácidos grasos unidos al glicerol, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Entonces, triglicéridos, cuando ustedes vean un hemograma, aparecen los triglicéridos, ¿verdad? ¿Qué significa triglicérido? Entonces, tres ácidos grasos unidos al glicerol. Acá está. ¿Sí? Bueno, el monoacilglicerol y el diacilglicerol, que sería MAG y DAG, presentan funciones estructurales solamente, formando parte de fosfolípidos, mientras que los triacilgliceroles presentan función de reserva energética. Esto que vemos acá son adipocitos. Adipocitos son células grasas, ¿verdad? Células de grasa sería adipocito, em, que acumulan triacilgliceroles como una gota de grasa en su interior, ¿sí? Todo esto es el interior del citoplasma de la célula, lleno de triacilgliceroles, ¿sí? Y hay dos tipos de adipocitos. Esto que vemos acá, que es un tejido adiposo blanco, ¿sí? Así se le dice tejido adiposo blanco mononuclear. Y otro que tienen los niños, que se llama tejido adiposo pardo, ¿sí? Se llaman así tejido adiposo pardo porque tienen muchas mitocondrias y las mitocondrias tienen una estructura química que se llama citocromo, que se tiñe de color rojo. Entonces por eso tejido adiposo pardo, ¿verdad? Y ese tejido adiposo pardo generalmente está en la nuca de recién nacidos. Por eso cuando le subimos así a recién nacidos siempre está calientito. Y generalmente en la nuca, ¿verdad? Y ahí suelen depositarse. Generalmente el tejido adiposo pardo permanece hasta terminar la niñez e iniciar la adolescencia. Seguimos teniendo tejido adiposo pardo, ¿verdad? Solo que biológicamente las edades en donde inicia la adolescencia ya son un poco menores a lo normal, ¿verdad? O sea, biológicamente la adolescencia inicia en las mujeres con la menarca y en los varones 2 o 3 años después, ¿verdad? De las mujeres, con referencia a las mujeres, ¿verdad? Eh, y esta es una estructura de triacilglicerol. ¿Hasta acá se me entendió? Sí, profe. Muy bien. Ahora, fosfoglicéridos. Ya vamos por el tercero, ¿sí? Fosfoglicéridos. Entonces, si te dice fosfoglicéridos, ¿sí? Fosfo hace referencia que va a tener sí o sí un grupo fosfato. Y glicéridos que van a ser nuevamente glicerol con ácidos grasos. Ahora, quiero que atiendan bien algo acá. Este grupo 3 de los fosfoglicéridos nosotros vamos a ver de una forma súper corta ahora. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 cuando veamos membrana plasmática, vamos a volver a hablar sobre ácidos grasos, en especial sobre fosfoglicéridos. ¿Está bien? ¿Se me entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, por ahora vamos a dar lo básico, ¿sí? Entonces, fosfoglicéridos, dicen los algodones o glicerofosfolípidos son moléculas lipídicas del grupo de los fosfolípidos, ¿sí? Está compuesto por ácido fosfatídico, ¿sí? Y el ácido fosfatídico es una molécula compleja que está nuevamente compuesta el ácido fosfatídico por glicerol, ¿sí? En el que se hallan esterificados dos ácidos grasos, por eso tiene dos colitas, por eso tiene estas dos colitas, ¿sí? Uno saturado y otro insaturado. Y un grupo fosfato, ¿sí? Y a su vez ese grupo fosfato se une nuevamente a un alcohol o a un aminoalcohol. Bueno, de todo esto que yo les puse acá, suena muy químico lo que puse acá, pero acá lo que tienen que saber es,
Los fosfoglicéridos están compuestos por ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico es igual a glicerol más dos ácidos grasos. Esos ácidos grasos, uno es saturado, otro es insaturado. Y a ese ácido fosfatídico se le suma un grupo fosfato que va a estar en la cabeza, ¿sí? Y este fosfato se puede otra vez unir a un alcohol o a un aminoalcohol. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Se entiende, pa? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces como el fosfato va a estar hacia la cabeza, le va a dar o le va a conferir una forma polar, ¿sí? Y como estas colas son colas largas de eh, ácidos grasos, eso le va a conferir apolaridad. Entonces, esto que se está señalado como dos son las colas apolares y esto que se está señalado como uno es la cabeza polar, ¿sí? En los organismos vivos, los fosfoglicéridos tienen función estructural porque forman parte del grupo de los fosfolípidos y son principales componentes de las bicapas de las membranas celulares y subcelulares. Y los glicerofosfolípidos se han englobado clásicamente dentro del grupo genérico de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, fosfoglicéridos corresponden a fosfolípidos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces, esto, esta lista que yo le voy a poner acá, sí tienen que saber. Es lo único guaúñembo complicado de fosfoglicéridos, ¿sí? Entonces, esta lista. Según el alcohol que se une el ácido fosfatídico, es decir, según el alcohol que tiene en la cabeza, en esta cabeza, nosotros vamos a tener diferentes fosfoglicéridos. Vamos a tener fosfatidilcolina o lecitina. Ojo, tiene dos nombres y los dos nombres tienen que saber por qué. Porque no se pone en el examen fosfatidilcolina, se pone lecitina. Entonces vos tenés que saber que lecitina es fosfatidilcolina, ¿sí? Y fosfatidilcolina tiene un aminoalcohol que se llama colina. Fosfatidil etanolamina o cefalina. Tienen que saber que se llama cefalina, ¿sí? Posee un aminoalcohol que se llama etanolamina, ¿sí? O etanolamina. Fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina tiene un aminoalcohol serina y la serina es un aminoácido. Fosfatidilinositol posee el alcohol inositol y fosfatidilglicerol posee al glicerol. Pero si el grupo OH del glicerol se esterifica, ¿sí? Con otra molécula o a otra molécula de ácido fosfatídico, ahí se origina difosfatidilglicerol. Y al difosfatidilglicerol se le conoce como cardiolipina. Y la cardiolipina es característica de mitocondrias de las células musculares cardíacas. ¿Está bien? De los animales. ¿Hasta acá entendieron todo lo que dije? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, anoten por favor lo que tienen doble nombre, sí o sí tienen que saber. Por favor. Y esto tiene también abreviación, que vamos a ver en el capítulo 4. Las abreviaciones, ¿sí? Bueno, en la membrana del peroxisoma, ¿sí? Y en la membrana plasmática de algunas neuronas existen algunos fosfoglicéridos que se llaman plasmalógenos, ¿sí? Y estos plasmalógenos generalmente tienen un segundo alcohol, o sea, tienen dos alcoholes luego. Díganme un poco ustedes, mirando esta estructura, ¿qué fosfoglicérido sería? Mirando esta estructura. Tenemos la cabeza polar, la columna de glicerol, dos ácidos grasos. De entre la lista que vimos recién, ¿a qué corresponde eso?
A la lectina puede ser, profe. Leptina, Lecitina, profe. lecitina, lecitina o Fosfatidilcolina. muy bien, las dos, muy bien, muy bien. Esto es fosfatidilcolina. Ustedes ven que tiene dos ácidos grasos, tiene una columna central de glicerol, tiene la cabeza polar que está compuesta por el fosfato más el alcohol, ¿sí? Que es esta colina. ¿Está bien? Entonces, cuando yo pregunte en el examen de qué está compuesta la cabeza polar o de qué grupos están compuestos la cabeza polar de la lecitina, ¿verdad? Sería colina más fosfato. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, cefalina era fosfatidiletoanolamina, ¿sí? Fosfatidiletoanolamina. En su cabeza polar, ¿qué va a tener? Va a tener etanol unido a una amina, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son los grupos que formarían la cabeza polar? El fosfato, el etanol y la amina. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Esfingolípidos. Los esfingolípidos son componentes estructurales de la bicapa lipídica de las membranas biológicas. Y los esfingolípidos se incluyen en los esfingolípidos la esfingomielina, responsable de la mielinización de los axones del sistema nervioso, ¿sí? Los cerebrósidos y los gangliósidos. ¿Está bien? Todas tienen en su estructura a la ceramida. Ahora, su nombre luego ya te dice todo. Ceramida. Es una cera que tiene como grupo funcional a la amida. ¿Sí? Entonces, un ácido graso unido a una esfingosina me va a dar ceramida. Y esta es la estructura de la ceramida. Esfingosina con ácido graso. Y eso me da ceramida. Tiene o se comporta como una cera y tiene este grupo funcional NH unido a dos carbonos que se conoce como amida. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y ahora vamos a pasar al otro grupo, que eran los lípidos sin ácidos grasos. ¿Está bien? Sin ácidos grasos. Lo primero que vamos a ver son los esteroides. ¿Sí? Esteroides. Los esteroides son lípidos sin ácidos grasos que poseen la estructura, ¿se acuerdan como le dije la vez pasada? Ciclopentano per hidrofenantreno. ¿Sí? El esteroide más famoso es el colesterol, ¿sí? Que es el componente estructural de la membrana plasmática de las células animales, ¿sí? De hecho, este colesterol, mira un poco su estructura. Acá está el colesterol. Les pregunto algo. ¿Ustedes piensan que este colesterol va a ser rígido o va a ser fluido? ¿Cómo piensan que va a ser? Yo creo que va a ser fluido, profe. ¿Segura? No. ¿Qué necesitaba para que sea fluido? Necesitaba que sea algo así recto y que tenga un doble enlace que le vuelva así. Ahora, pero este colesterol tiene una estructura de carbohidrato que está compuesta por ciclos y los ciclos no son móviles, ¿sí? Esto que voy a encerrar acá, esto es el ciclo pentano per hidrofenantreno.
y eso no le confiere a ellos una fluidez, sino que son rígidos. ¿Se acuerdan cuando dimos a los de precursillo? ¿Se acuerdan cuando dimos membrana plasmática, o sea, cuando dimos capítulo 4 y dijimos que una de las cosas que le volvía más rígida a la membrana plasmática era la presencia de colesterol? Por eso siempre cuando se sacan análisis la gente le dice, ah, tiene tu colesterol alto, señora, se le dice. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, muchos de estos esteroides, ¿sí? Actúan como hormonas, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, la testosterona, hormona predominantemente masculina, ¿sí? La mujer también produce testosterona, pero es predominantemente masculina o determina los rasgos masculinos y la producción o la diferenciación de gónadas masculinas en la etapa temprana fetal. Y el estrógeno, que es una hormona predominantemente femenina, ¿sí? Muy importante para el ciclo menstrual, muy importante para el desarrollo mamario, muy importante para la diferenciación de gónadas femeninas, ¿sí? Y también las sales biliares, o sea, la bilis, que es un líquido producido por el hígado para la emulsión de las cosas que comemos. O sea, emulsión significa que corta en pedacitos más pequeños, ¿verdad? Entonces, las sales biliares tienen esteroides y estos esteroides actúan como detergente natural de la bilis. ¿Está bien? Espérame que voy a poner en silencio esto porque no se callan ellos. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, y ahora, existen también esteroides que son sintéticos, ¿sí? Por ejemplo, hormonas anabolizantes. A ver, ustedes son cultos o deberían haber sido cultos, ¿verdad? Hormonas anabolizantes. ¿Cuál es un ejemplo de hormona anabolizante? En especial la pregunta a los varones, pero no sé si están, los varones no lo hay. Carlos y Pablo, ¿cuáles son hormonas anabolizantes? No sé si están en la clase, la verdad. Voy a ver. Profe. ¿Están los dos? Sí, Bueno, díganme un poco. Carlos lo que está, ¿verdad? Pablo no está. Ah, mira qué raro que Pablo. Muy bien. Decime un poco, Carlos, ¿qué hormona anabolizante vos conoces? no ¿Conoces? sé si está bien, pero, o Sí, decime, sea, vamos a ver. por la imagen que veo ahí puede ser tipo testosterona, tipo por la primera imagen, o no. O sea, el tema que los hombres tenemos, Puede, eso. sí, puede ser, pero acá te dice que son sintéticos. Hay también testosterona sintética, ¿verdad? Pero los varones generalmente producimos la testosterona, entonces generalmente nosotros no nos inyectamos tanto testosterona, o el que se inyecta, ¿verdad? Es porque ya está demasiado necesitado. Profe, Pero sí, eh, ¿puede ser esteroides o algo? sí, estamos hablando lo de esteroides. Sí, ese lo es Insulina. el grupo. La insulina es una hormona. Acá te voy a ayudar. Algunas hormonas anabolizantes, pues, no, 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 no. Bueno, no corresponde la insulina con los esteroides. ¿Está bien? No corresponde la insulina con los esteroides sintéticos. Pero la insulina es o se categoriza como hormona anabolizante, pero la insulina es una hormona peptídica. Entonces, no corresponde con lo que vimos recién, pero corresponde con las hormonas anabolizantes. A eso es lo que me quiero ir. ¿Está bien? Pero en relación a lo que estamos viendo ahora, hormonas anabolizantes esteroideas, por ejemplo, es la trembolona. Así se llama. ¿Sí? Trembolona. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. anticonceptivos. Acá para las chicas, generalmente, ¿verdad? Porque el varón no. Las chicas, ¿qué anticonceptivos conocen que usen hormonas?
Yo no les pido el ejemplo de la hormona, les pido nomás ejemplos de anticonceptivos que usen hormonas. La píldora, profe. Muy bien. Después, intradérmico, ¿verdad? ¿Conocen el intradérmico o subdérmico? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ese también utiliza hormonas. De hecho, es el más potente de todos, ¿verdad? Pero es un poco peligroso. DIU, ¿conocen DIU? Sí, profe. Sí, Bueno, el profe. DIU tiene en la T final, el DIU tiene hormonas, por eso hace que se descame el epitelio del útero, ¿sí? Y algunos reguladores menstruales en donde vuelven a entrar las pastillas, ¿verdad? Generalmente fármacos ya hay. Y corticoides. Bueno, entre los corticoides generalmente hablamos de fármacos que se recetan para los dolores crónicos. De entre los corticoides están la prednisona, metilprednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona y metasona. Bueno, eso van a ver en fármaco. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos al segundo, los poliprenoides. Los poliprenoides son también llamados prenilos o trepenos. Estos son lípidos sin ácidos grasos, ¿sí? Sin ácidos grasos que poseen 20 o más de unidades de isopreno. ¿Y qué es isopreno? Esto es isopreno, esto que está acá. Y esto en química orgánica se conoce como 2-metil, porque acá está el grupo metil. Voy a ponerle con la pluma, así para marcar bien. Sería en este carbono, este sería el carbono número uno, este sería el carbono número 2, este sería el carbono número 3, y este sería el carbono número 4. ¿Está bien? Entonces, 2-metil, acá está el grupo metil, ¿sí? 2-metil, 1, 3. ¿Cuánto carbono tiene? 4. Entonces, 2-metil, 1, 3, butadieno. ¿Por qué dieno? Porque tiene dos dobles enlaces. Entonces, isopreno es lo mismo que decir 2-metil, 1,3 butadieno. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y los ejemplos son acá el retinol o vitamina A, que está formado por 4 isoprenos. El retinol o vitamina A se encuentra generalmente en verduras, ¿sí? En verduras verdes y en la zanahoria. Bueno, por eso la gente vieja decía, come zanahoria para tu vista, decía. ¿Por qué? Porque la zanahoria tiene retinol, ¿sí? O sea, tiene isoprenos. Y el retinol es la vitamina A. Y el retinol se activa en el ojo, ¿verdad? En algo que se llama conos y bastones. No hace falta que sepan eso. Pero es importante que sepan que ayuda para la vista, ¿no? Está formado por 4 isoprenos. Luego, beta caroteno, ¿sí? O caroteno beta, que es conocido como provitamina A, que está formado por 8 isoprenos, y la ubiquinona, que vamos a ver a profundidad en el capítulo 4 y 5, el 5 principalmente, que es conocida como coenzima Q10, que es un lípido característico de la membrana interna de la mitocondria. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, sepan los ejemplos sí o sí de los isoprenos y sepan también cómo se llama esto químicamente, ¿sí? 2-metil, 1,3 butadieno. ¿Está bien? Bueno. Y los eicosanoides, el último grupo. Los eicosanoides son derivados del ácido graso araquidónico, ¿sí? Derivados del ácido graso araquidónico. El ácido graso araquidónico por diferentes enzimas puede convertirse o transformarse en otros ácidos grasos que se conocen justamente como eicosanoides. Entonces, este que está acá, o esta estructura que está acá, es el ácido graso araquidónico. ¿Qué pasa? El ácido graso araquidónico
cuando interactúa, ¿verdad? Con la enzima que se llama ciclooxigenasa o COX, se transforma en prostaglandinas. ¿Está bien? Ciclooxigenasa, entonces, ácido graso araquidónico. A partir de la ciclooxigenasa se transforma el ácido graso araquidónico en prostaglandinas, que es esto que está acá. Y a través de otra enzima que se llama lipooxigenasa, se transforman eh, los, el ácido graso araquidónico en leucotrienos. Aquí se cambió. Leucotrienos. ¿Está bien? Entonces, a partir de ciclooxigenasa me da prostaglandina y a partir de lipooxigenasa me da leucotrienos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, tres ejemplos que tienen que saber sí o sí de los eicosanoides. Los eicosanoides son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Esos tres tienen que saber. Ejemplos de eicosanoides, prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. ¿Está? Y ahora pasamos a nucleótidos. Acá terminamos ácidos grasos. ¿Alguna pregunta sobre ácidos grasos o paso nomás ya a nucleótidos? No hay preguntas. Muy bien. Nucleótidos. Son moléculas pequeñas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y en su estructura se reconocen tres partes. Un azúcar, que generalmente es una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estas son las tres partes que se reconocen. Azúcar, que generalmente es una ribosa, ¿sí? Una pentosa, ¿verdad? Y ribosa en el caso de ARN y desoxirribosa en el caso de ADN. Entonces, un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El enlace entre el azúcar y la base nitrogenada se conoce como enlace glicosídico. Y el enlace entre el fosfato y el azúcar se conoce como enlace fosfodiéster. Y luego, nuevamente, hay otros enlaces más, que sería entre los fosfatos, porque acordémonos que esto puede tener hasta tres fosfatos, ¿sí? Y los enlaces entre los fosfatos, estos enlaces de acá, anoten, se llaman enlaces fosfoanhidridos, ¿sí? Enlaces fosfoanhidridos. ¿Está bien? Bueno, acá vemos cómo van sumándose los nucleótidos, ¿verdad? Acá vemos que se unen por su grupo fosfato uno atrás de otro. Se unen por su grupo fosfato. Entonces acá el azúcar con el grupo fosfato, otro azúcar con el grupo fosfato, otro azúcar con el grupo fosfato. Esto está en el libro de ustedes. Y queda de un lado las bases nitrogenadas, ¿sí? De esta forma. Acá nuevamente se ve lo mismo, ¿verdad? Acá se ve el azúcar con el grupo fosfato uniéndose a otro azúcar con otro grupo fosfato y las bases nitrogenadas de un lado interaccionando entre ellas. Entonces, el esqueleto básico, ¿verdad? De esto que sería un ácido nucleico es esqueleto de fosfato de azúcar, bases y esqueleto de fosfato de azúcar del otro lado. ¿Está bien? Entonces, esas bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos. Pueden ser púricas, ¿sí? Y de entre las púricas está la adenina y la guanina. O pueden ser pirimídicas, o también se le conoce como pirimidinas o pirimidínicas, que son la citosina, ¿sí? A este le falta una S o si no se convertiría en un aminoácido, ¿verdad? Acá esto tiene que ser una S, porque citosina con el C va a ser un aminoácido. Timina, T, y uracilo. Uracilo solamente hay en
ARN. Eso anote. Uracilo solamente hay en ARN, no en ADN. Bueno, la unión de una base nitrogenada, la base con la pentosa sin los fosfatos, forman un nucleócido. ¿Sí? Nucleócido. O sea, la adenina más la ribosa me da adenosina. La guanina más la ribosa me da guanosina. ¿Sí? Citosina más ribosa, citidina. Uracilo más ribosa, uridina. ¿Y qué pasa si uno adenina con desoxirribosa y le pongo desoxi nomás adelante y ya está? Entonces va a ser desoxiadenosina. Guanina con desoxirribosa, desoxiguanosina. Esto sería para ADN y esto de acá arriba sería para ARN. ¿Sí? Y así sigue. Para citosina más desoxirribosa, uracilo más desoxirribosa. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. ¿Y la timina no se une con la ribosa? Sí se une también. Sí se une también. Se me olvidó no me poner en la lista. Dale, profe, gracias. Muy bien. Muy bien. Cada nucleócido, nosotros vimos, puede unirse a uno, a dos o a tres fosfatos para formar nucleótidos. ¿Sí? Entonces, esto se clasifica, por ejemplo, un nucleócido. Hasta acá sería un nucleócido. Si nosotros no contamos con este grupo fosfato que está acá, sería un nucleócido. ¿Está bien? Entonces, esto sería un nucleócido monofosfato. ¿Verdad? ¿Por qué monofosfato? Porque tiene solamente un grupo fosfato. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, nucleócido monofosfato. Pero ¿qué pasa si tiene tres grupos fosfato? Ahí ya tiene tres ya. Entonces se convierte en un nucleócido trifosfato. Entonces, al unirse el fosfato al nucleócido se forma el nucleótido. ¿Sí? Nucleótido. Y se pueden formar 24 tipos diferentes. ¿Por qué? Porque hay 4 ribonucleótidos, hay 4 desoxirribonucleótidos, entonces se forman 8 nucleócidos en total. ¿Sí? Y por 3, porque pueden tener uno, 2 o 3 fosfatos, se forman 24 diferentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y algunas funciones de los nucleótidos, ¿verdad? Forman monómeros de ácidos nucleicos. En la próxima clase vamos a ver ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los nucleótidos se unen entre sí mediante un enlace covalente y ese enlace covalente se llama 5'3' fosfodiéster. ¿Sí? Y esto tienen que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque esto le va a salir hasta en la carrera que elijan. ¿Sí? 5'3' fosfodiéster. ¿Está bien? Para formar RNA o DNA. Durante la unión de los nucleótidos trifosfato, hay una reacción en donde se liberan dos fosfatos y a esos dos fosfatos se le conoce como pirofosfato inorgánico, PPI, pirofosfato inorgánico. Y queda entonces como un nucleótido monofosfato. Si ustedes ven acá, estos nucleótidos solamente tienen un fosfato. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. bueno. Luego actúan como donante de energía. Bueno, cuando se rompe un enlace, eh, por ejemplo, pasa de un trifosfato a un difosfato o de un difosfato a un monofosfato, se rompe un enlace entre los fosfatos. Y esa energía que sale de esa reacción, esa reacción en donde se rompen los enlaces, se usa para otros procesos que necesitan energía para ocurrir. Entonces, los ribonucleótidos trifosfatos pueden donar la energía al romper uno de sus enlaces entre fosfatos. O sea, es una reacción catabólica. ¿Catabólica por qué? Porque destruye exotérmica, ¿sí? Que libera energía. Esta energía es absorbida por procesos endergónicos. El proceso endergónico es el proceso que necesitan energía para ocurrir. Ejemplo,
El ATP o adenosina trifosfato, adenosina, ¿verdad? Dijimos que era un nucleócido, tiene tres fosfatos, o sea, ahora ya es un nucleótido. Entonces, ATP pasa a ADP más fosfato inorgánico, liberando energía. ¿Qué energía? Esta energía, 7,3 kilocalorías por mol. Hay que saber eso. Entonces, el ATP libera energía al pasar de ATP a ADP más fosfato inorgánico. Entonces, vamos a suponer una reacción X más Y para que den W, ¿sí? Entonces, estos dos se suman, por ende, son una reacción anabólica, o sea, una reacción que construye cosas. Entonces, para que esto ocurra, si esto es una reacción anabólica endergónica, el ATP dona la energía de su reacción, ¿sí? Y el ATP pasa a ser ADP más fosfato inorgánico. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, los desoxinucleótidos, ¿sí? Desoxinucleótidos solamente participan como monómeros de DNA. No cumplen funciones energéticas. El nucleótido que más veces participa como donante de energía es el ATP, que se conoce como moneda energética de la célula, seguida del GTP. Si ATP es adenosina trifosfato, GTP, ¿qué sería? Puede ser de la guanosina, profe. Muy bien. Entonces sería guanosina trifosfato. Muy bien, muy bien. Luego, donante de fosfato, o sea, es la tercera función. Donante de fosfato. El ATP puede donar fosfato para fosforilar residuos de serina, treonina o tirosina. Estos tres son aminoácidos. Entonces puede fosforilar residuos de aminoácidos de las proteínas y al fosforilar las proteínas, esto puede hacer que se activen o se desactiven esas proteínas. ¿Sí? Y la última función que tiene es actuar como segundos mensajeros. Bueno, este tema de los segundos mensajeros vamos a ver bien en el capítulo 15, que es el último capítulo que nosotros vamos a ver dentro de nuestro programa. Pero el ATP y el GTP pueden ciclarse, ¿sí? ¿Qué significa ciclarse? Que se vuelvan un ciclo. ¿Verdad? Esto es un ATP ciclado, ¿sí? Ok, esto es un ATP ciclado. Entonces actúan como, en realidad es un AMP, este porque tiene solamente un fosfato, ¿verdad? No es un ATP. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Bueno, y eso actúan como segundos mensajeros en reacciones de señalización intracelular, ¿sí? Porque existen cascadas metabólicas que vamos a estudiar después que necesitan del AMP cíclico para ocurrir. Bueno, algunos nucleótidos especiales son llamados dinucleótidos, ¿sí? Y estos dinucleótidos participan en reacciones de oxidorreducción, ¿sí? O sea, oxidorreducción, acuérdense que era o más enlaces o menos enlaces con oxígeno e hidrógeno, por ende se transportan electrones en esos enlaces. Y ejemplos de estos dinucleótidos son NAT y FAT. NAT significa nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Y la nicotinamida es la vitamina B3. Y FAT significa flavina adenina dinucleótido. Y la flavina es la vitamina B2. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre nucleótidos? ¿Les quedó todo claro? ¿Algo que quieran preguntar sobre los temas que dimos hoy? Yo sí, profe, tengo una consulta. Sí. Eh, más hacia atrás, cuando nos mostraste los enlaces glicosídicos y así,
del enlace, ahí, el enlace glicosídico, ¿es lo mismo decir un enlace glucosídico? Sí, es lo mismo decir. Gracias, profe. Y atiendan también acá lo siguiente, chicos, porque se suele también preguntar por carbonos. Eso se me olvidó decirle. El enlace glicosídico está en el carbono 1. ¿Se ve acá, verdad? Carbono 1. Y sin embargo, el enlace fosfodiéster está en el carbono 5. Sí, atiendan eso. ¿Está bien? El carbono 1 sirve para el enlace glicosídico y el carbono 5 para el enlace fosfodiéster. Gracias, ¿Alguna profe. duda más? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Entendieron lo que dimos hoy? Sí, Traté Sí, de, profe. profe. traté de no agregar ADN y ARN, porque si yo agregaba ADN y ARN, esta clase iba a ser muy larga y no iba a valer la pena. ¿Por qué? Porque yo iba a dar en la última parte, iba a dar ADN y ARN, y yo no puedo dar eso en la última parte porque eso se tiene que entender sí o sí. Y iban a perder su tiempo, no iban a entender y no, no quiero que hagan eso. ¿Está bien? Bueno, ustedes van a tener el video de la clase en, en el Classroom, ¿verdad? Van a tener el video de la clase. Quiero que copien toda esta información que yo le doy. Como siempre, yo preparo todo siempre yo en mi clase, ¿verdad? O sea, esto PPT salen de lo que yo tengo en mi cabeza, más lo que tengo en mi cuaderno, más lo que hay en el libro. Entonces, eh, quiero que copien esto en su cuaderno. Hagan sus Ankis, por favor. Por favor, hagan sus Ankis de sus libros. Porque voy a controlarle en cualquiera de los sábados que estemos. ¿Sí? Y lean, ¿qué van a leer? Hay algunas partes que no se lee, ahora voy a mostrarles. Hay algunas partes del libro que no se lee. No quiero que pierdan su tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de bases químicas de la vida, cuando terminamos carbohidratos, o sea, vimos eh, amortiguadores y demás, hay una sección, ¿verdad? O sea, nosotros terminamos carbohidratos y ya empieza ya lo que serían aminoácidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. y esa parte de aminoácidos y proteínas van a saltar por ahora y se van a ir hasta la parte, porque es un poco largo luego, se van a ir hasta la parte, y después cuando termina la parte de proteínas, hay algo que se llama perspectiva humana y vías experimentales. Eso no se lee. Todo lo que diga perspectiva humana y vías experimentales, eso no se lee. ¿Sí? Van a pasar todo lo que sería proteína y van a irse directamente en la parte en donde están eh, los nucleótidos, ¿sí? Y en esa parte de nucleótidos dice ácidos nucleicos, pero en realidad acá habla de nucleótidos todavía. Van a leer y quiero que lean toda esa parte de nucleótidos. Igual nomás, si es que todavía no hablamos de ARN, lean igual. Pero acá solamente habla de ARN. Nosotros a esto le vamos a agregar una parte del capítulo 10, ¿sí? Que habla del ADN. En el capítulo 10, a ver un poco, en el capítulo 10, voy a buscar, tienen usted el capítulo 10, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? En su libro. Sí, profe. Bueno, 10.3 dice naturaleza química de los genes, ¿sí? El apartado 10.3. Y ese 10.3, naturaleza química de los genes, ahí habla del ADN. Y nosotros
Eso vamos a estudiar también en la próxima clase. Después aparece toda esa parte de propiedades de Watson y Crick, todo eso vamos a ver. Entonces, vamos a ir viendo los similares, porque el libro en algunas partes está un poco desordenado y para el aprendizaje de ustedes va a ser más difícil, ¿sí? Entonces, van a leer todo carbohidratos, van a leer lípidos y de ahí van a saltar hasta nucleótidos. Lean toda esa parte de nucleótidos y en la próxima clase vamos a ver nosotros ARN y ADN, pero ADN yo les voy a explicar que es en el apartado 10.3 del libro. ¿Está bien? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces voy a detener la grabación y nosotros vamos a repasar después, ¿cómo se llama? Vamos a repasar física y voy a ver qué es lo que dieron en química para ver si podemos repasar también química. Me dijeron que dieron, ¿cómo se llama? Configuración electrónica, ¿ahora? Sí, profe.